Muy buenos días, tardes o noches. Al habla el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a hablar sobre las potencias de racionales, más específicamente en la parte que tiene que ver con las fracciones. Entonces, lo primero es ver cómo va a estar formado o cómo podemos identificar una potencia de una fracción. No es muy distinta a una potencia de números enteros, básicamente tiene esta forma, donde A partido B son los elementos que componen la fracción. A en dado caso es el numerador y B en dado caso es el denominador. Y todo eso tiene que estar protegido o dentro de este paréntesis que estamos viendo aquí. Y lo más importante es esa n que nosotros tenemos aquí arriba a la derecha que indica el exponente, siendo n un número natural, dígase 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Entonces, una potencia de una fracción es exactamente lo mismo que una potencia de un entero. Lo único que tenemos que tener en cuenta las siguientes propiedades. Para una fracción, el exponente se distribuye de forma uniforme tanto arriba para el numerador como abajo para el denominador. Fíjense que n es el exponente general y si yo descompongo o distribuyo, n pasaría a ser el exponente del numerador y n pasaría a ser el exponente del denominador. Siempre y cuando esa regla se va a cumplir, siempre y cuando v, que es el denominador, sea diferente de cero. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, quizás lo van a entender un poco ahora. Supongamos que tenemos la fracción 2 quintos elevado a la 3 y tenemos la fracción 6 séptimos elevado a la 2. Entonces, esto se realiza de una forma bastante sencilla. Siguiendo la regla, solamente tenemos que distribuir el exponente para el numerador y para el denominador. Por tanto, aquí sería el exponente 3. El numerador sería 2 y el denominador sería 5. Por tanto, y aplicando la distribución, yo tendría 2 elevado a la 3 entre 5 elevado a la 3, partiendo de que 3 es el exponente en común. Ya esta partecita es bastante sencilla porque es simplemente aplicar las reglas de la potencia, que si no lo han visto, tengo un video en mi canal hablando sobre ese tema. Entonces, resolviendo esta parte, buscaremos arriba un numerador y lo propio con un denominador. 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2, que es 8. Y 5 elevado a la 3 es 5 por 5 por 5, que es 125. Y ahí terminamos. Bien, entonces aquí estaríamos realizando exactamente lo mismo. Como el 2 es el exponente principal de toda esta fracción, yo procedo a distribuirlo para el numerador y procedo a distribuirlo para el denominador. Por tanto, yo tendría un 6 elevado a la 2 entre un 7 elevado a la 2, en ese mismo orden. Entonces, resolviendo esa parte, esto me da un signo de igual, coloco aquí. En el numerador, aquí, tendría 6 elevado a la 2, que es 6 por 6. 6 por 6 es 36. Y aquí debajo, en el denominador, tendría 7 elevado a la 2. 7 por 7, que sería 49. Y de esa forma tan sencilla usted puede resolver esta clase de ejercicios. Lógicamente, aplicando las diversas reglas y conociendo y sabiendo lo que es un proceso de potenciación. ¿Qué pasa, profesor, que en el caso de que la fracción que esté dentro del paréntesis tiene un signo negativo? Bueno, lo primero es que hay que analizar es lo siguiente: ¿qué tipo de exponente o cuál es el grado del exponente que yo voy a tener? ¿Por qué? Porque vamos a tratar la fracción como un solo número, un solo valor, y el número negativo se verá afectado por el exponente. ¿De qué manera? Fíjese, si el exponente es par, que es todo valor que se puede dividir entre 2, dígase el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo pueda dividir entre 2 es par.
Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Si el valor es negativo, como aquí, y el exponente es par, todo número negativo elevado un número par o a un número par me tiene que dar como resultado un valor positivo. Por tanto, aquí ese menos se eliminaría porque menos por menos daría más por la propia regla de la paridad. Por tanto, solamente me preocupo por resolver los valores que tengo aquí adentro, que serían el 1 elevado a la 2 entre el 3 elevado a la 2. Resolviendo, una pequeña interrupción, pero vamos a continuar. 1 elevado a la 2 es 1 por 1, que es 1, entre 3 elevado a la 2, que es 3 por 3, que sería 9. El signo negativo, repito, cuando la potencia es par, en este caso tenemos un 2, evidentemente es par, no la coloco porque se elimina, aludiendo a la regla de que un negativo por un negativo, una cantidad de veces par tiene que ser siempre positivo. Caso contrario sería cuando el exponente fuese impar. Recordando que impar son aquellos valores que yo no puedo dividir entre dos o que si lo divido no me da un valor exacto. Por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, etcétera. Si tengo un valor negativo y el exponente es impar, el resultado tiene que ser sí o sí negativo. Y luego solamente me preocupo por trabajar con los valores. Serían 5 elevado a la 3. Vamos a hacerlo un poquito mejor aquí. Entre 3 elevado a la 3. Entonces, resolviendo esa parte, me daría negativo el resultado. Ojo, muy importante. 5 elevado a la 3 sería 5 por 5 por 5, que sería 125. Entre 3 elevado a la 3, que sería 3 por 3 por 3, que sería 27. Entonces, resumiendo, si tengo una fracción con un valor, con un signo negativo, una fracción negativa, lo primero que tengo que fijarme es en el grado del exponente. Grados pares, el valor es positivo. Grados impares, el valor es negativo, siempre y cuando las fracciones tengan signos negativos. Por último, quiero recalcar esta parte para que no se confunda. Una cosa es tener un signo negativo dentro de la fracción y otra cosa es tener un signo negativo fuera de toda esta operación. Aquí adentro quiere indicar que la fracción es negativa. Y por fuera quiere indicar que el resultado que yo voy a obtener de aquí va a ser negativo. Bien, entonces, esa es una parte que hay que prestarle mucha atención y vamos a demostrarlo. Por ejemplo, vamos a resolver esta parte y nos vamos a dar cuenta de que no es lo mismo, no es igual. Entonces, fíjese, vamos a resolver esta parte como la resolvimos anteriormente. Me fijo que está negativa y me fijo en el exponente. Es 2. Y si es 2, evidentemente es par. Si es par, el resultado tiene que ser positivo. Bien, ya a partir de ahí voy ganando. Entonces, luego procedo a distribuir 1 elevado a la 2 entre 3 elevado a la 2. Solucionando 1 entre 9. Bien, entonces eso me tiene que dar 1 entre 9 positivo. Bien, y ahí concluyo. Ahora voy a trabajar esta parte. Bien, me está diciendo el negativo de todo esto que está aquí. Entonces, el negativo debe de ir aquí porque lo que yo voy a resolver es esta parte solamente. Un tercio elevado a la 2 sería 1 elevado a la 2 entre 3 elevado a la 2. Resolviendo esa parte sería 1 partido 9. Pero como tengo un signo de negativo, aquí delante sería menos 1 sobre 9. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hay que prestar mucha atención a dónde tengo el signo de negativo. Si es dentro de un paréntesis o fuera de un paréntesis.